Hola a todos, seguimos entonces con los problemas para resolver con ecuaciones. Acá tenemos otro problema, esto se llama fracción de cantidad. Siempre son, en los datos nos van dando pequeñas fracciones del total y tenemos que averiguar el total. Por ejemplo, me dicen, se proyecta asfaltar un camino en 3 etapas. En la primera se asfalta un cuarto del camino, es decir, después en la segunda 2/3 del resto y en la tercera los 30 kilómetros que faltan. ¿Cuántos kilómetros tiene el camino y cuánto se asfalta en cada etapa? Lo primero que vamos a calcular es cuántos kilómetros tiene el camino, que esto es nuestra X, la longitud total del camino. Ahora, esta X, que es la longitud total del camino, está como fraccionada por las 3 etapas en las que se va a asfaltar. En una primera etapa dice que se asfalta un cuarto del camino. El camino es de longitud X y un cuarto del camino lo voy a escribir como un cuarto de X. Esto va a ser en la primera etapa. En la segunda etapa, 2/3 del resto. Entonces, en la segunda etapa son 2/3, pero no es 2/3 de X, no. Es 2/3 de lo que queda por asfaltar. Entonces acá tengo que pensar, si yo tengo el total y asfalté la cuarta parte, tengo el total del camino y asfalté la cuarta parte, significa que lo que me quedó es lo que falta para completar el camino. El resto del que hablan, porque acá me dice en la segunda 2/3 del resto de lo que todavía falta por asfaltar. Entonces, si yo ya asfalté una cuarta parte, significa que me quedaron 3/4 del camino todavía sin asfaltar. Y lo que se hace en la segunda etapa es los 2/3 de esos 3/4 del camino que todavía no se asfaltaron. Fíjense que es bastante sencillo obtener lo que falta, porque el camino siempre va a ser el total, la unidad, ¿no? Si yo hago un cuarto, me van a quedar los 3/4 que faltan para llegar a los 4/4, que es el total. Si yo hubiera tenido en la primera etapa, no sé, 2/7, entonces lo que me falta para completar son los 5/7 restantes, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso, pero podría darse en otro. Si yo hago 2/7 del camino, todavía me quedan 5/7 por asfaltar. O sea que el resto siempre es lo que falta para llegar a la unidad, para llegar al total. Por eso es que pongo 2/3 por 3/4, porque es 2/3 de lo que me quedaba sin asfaltar. Si yo había asfaltado un cuarto, me faltaban 3/4 para terminar de asfaltar. Es lo que me falta. Bien, y en la tercera etapa, en cambio, no me hablan de fracción de cantidad. Me dicen que lo que no pude asfaltar todavía, estos 30 kilómetros que me faltaban, los asfalté en la tercera etapa. ¿Cómo hago entonces esta ecuación? El total del camino va a ser igual a la suma de las 3 etapas, porque en la tercera terminé de asfaltar el camino. Los 30 kilómetros que faltaban los hice en la tercera etapa, es decir, que ya el camino con estas 3 etapas quedó totalmente asfaltado. En la primera etapa hice un cuarto de X. En la segunda etapa hice 2/3 de lo que me quedaba y en la tercera etapa hice 30 kilómetros, que era lo último que quedaba por asfaltar. Entonces, la suma de estas 3 etapas me da el total del camino, que es X. Y acá tengo armada la ecuación, que además vamos a resolverla. Ahí están divididos los términos. Fíjense que en este primer término no puedo hacer nada. En el otro término puedo simplificar y aprovecho para simplificar y me va a quedar 1/2 de X y 30. Y ahora lo que tengo que hacer es las X para un lado y lo que no tiene X para el otro. Voy a correr un poquito la pantalla. Entonces me va a quedar así. Todos los términos con X para un lado y los términos sin X para el otro.
Por lo tanto, voy a tener x, el 1/4 x que pasa restando, el 1/2 x que pasa restando y el 30 que queda del otro lado. Hago esta cuenta sacando como un denominador que me va a quedar 4x menos 1x menos 2x. Y al hacer la cuenta, 4 menos 1, 3 menos 2, me va a quedar 1/4 de x. Y como lo que quiero calcular es x, que es la medida total del camino, este 1/4 que está acá multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, que me va a quedar x igual a 30 por el inverso, que es 4. Por lo tanto, hago la cuenta y me queda 120. Como la única medida que me dieron es en kilómetros, estos son 120 kilómetros. Así que una de las respuestas va a ser la medida total del camino o la longitud del camino es de 120 kilómetros. Pero también me preguntan cuánto se hizo en cada etapa. Entonces, para calcular lo que se hizo en la primera etapa, que se hizo 1/4 del total, tengo que hacer 1/4 por 120 y me da 30, es decir, 30 kilómetros en la primera etapa. Para saber lo que se hizo en la segunda etapa, lo puedo tomar de acá, que ya está simplificado y que me daba 1/2 de x, o puedo hacer la cuenta de nuevo, 2/3 por 3/4 x. Yo voy a hacer directamente desde acá, me equivoqué, es 1/2. 1/2 x, lo voy a hacer directamente desde acá, que es lo mismo que hacer 1/2 por 120, y al simplificar me da que el segundo día se hicieron 60 kilómetros, según la segunda etapa. Y por último, en la tercera etapa no era ninguna duda porque ya me decían que se habían hecho 30 kilómetros. Así que acá está lo que se hizo en cada etapa, que lo vamos a escribir entonces, primera, segunda y tercera etapa. Y acá me quedaría entonces resuelto el problema. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.